Es una alegría volver a estar aquí para una de nuestras conferencias gratuitas de Fundación Radica. En esta ocasión vamos a estar con Cándida Vivalda para hablar sobre un curso que va a ofrecer en Radica a partir de la semana que viene sobre las emociones. El título siendo Las emociones, el camino hacia una vida plena. No estoy segura si conocéis a Cándida. Cándida es una parte fundamental de Radica, lleva con nosotros desde casi el principio. Ella es profesora de yoga, está especializada en mindfulness y en compasión y en autocompasión. Y a través de este curso quiere acercarnos hacia cómo las emociones, tanto las que consideramos buenas como las que son más desafiantes, pueden llevarnos hacia un camino más pleno. Además, este mes estamos hablando sobre la humanidad compartida. Y tengo muchas ganas de hablar con Cándida sobre el rol que las emociones pueden jugar en esta pertenencia en la humanidad compartida, esta sensación de que hay una humanidad compartida y cuándo la rompen, cuándo nos hacen desconectar de ella. Veo que Cándida está por aquí, entonces a ver, porque este programa a veces hace lo que le gusta hacer, no siempre tenemos. Aquí está. Hola, Cándida. Hola, hola María, Qué ¿cómo ilusión estás? estar aquí contigo. Sí, Bueno, nos sí, hemos sí, visto hace unos igualmente. minutos en Nos otras, hemos visto hace nada, pero aquí vamos a hablar tú y yo, lo cual ya pero sabes, sí, siempre me trae mucha alegría. sí, sí, a mí también, igualmente. ¿Se me Estaba escucha comentando, bien? ¿Se me ¿eh? Sí, escucha bien, María? ¿Se me escucha perfectamente, bien? Vale, perfecto. ¿Y a mí? perfectamente. Vale. Pues mira, ¿qué te parece que rápidamente entremos en los detalles del curso para que Sí. ya después podamos tener la conversación que hemos venido a tener, Ujú. ¿te parece? Genial. Entonces, el curso que empieza el miércoles que viene se llama Las emociones, el camino hacia una vida plena. Lo describe así, dice, este curso ofrece un camino teórico-práctico de indagación en las emociones, con el propósito de cultivar recursos que nos ayuden a vivir de manera más plena, equilibrada y serena. Para temas logísticos, este curso va a ocurrir los miércoles a partir del día 21 de febrero, de 7 a 9 de la tarde, desde el 21 de febrero al 13 de marzo, de 7 a 9 de la tarde, hora española, ¿vale? O sea que si lo tienes que convertir a tu franja horaria, por favor, hazlo. Eso es lo que quiere decir CET. Es un curso que dura 8 horas y que puedes hacer en directo o en diferido. Vamos a tener nuestra conversación. Cuéntanos, ¿qué son las emociones, Cándida? Vale. Ok, las emociones, quizás podemos empezar por la palabra en sí, que es una palabra que viene del latín significa desde algo y moción es de mover. Entonces nos movemos de un lugar a otro, digamos, ¿no? Entonces las emociones literalmente es lo que nos pone en movimiento en la vida, ¿no? Nos pone en movimiento, nos hace le da este sal a la vida, nos hace conectar con los demás, nos activan. Es algo que realmente biológicamente está dentro de nosotros, con una función muy clara, ¿no? Y y quizás aquí voy directamente a algo que tú acabas de decir, María, ¿no? Que hablamos muchas veces de emociones buenas o malas. En realidad, las emociones todas las emociones en el fondo son funcionales, tienen y cumplen una función, ¿no? Si las miramos desde el punto de vista quizás más evolutivo, todas las emociones tienen una función, están aquí por alguna razón con nosotros, ¿no? No hay tanto buenas o malas, sino que realmente quizás es más hacia dónde nos llevan que puede ser bueno o malo, ¿no? No es la emoción en sí, porque la emoción en sí en realidad es información de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo en relación con algo que me está pasando, ¿no? Y miradas con cierta sabiduría, de hecho, nos dan información sobre nosotros mismos, son una fuente enorme de autoconocimiento realmente, poder mirar nuestras emociones con cierta claridad, ¿no? El punto es que ciertas emociones, las que son más desafiantes, podríamos decir,
nos pueden llevar a comportamientos, a acciones que pueden ser dañinas o sufrientes para nosotros mismos y para la relación con los demás, ¿no? Entonces, quizás el punto real es eso, no es tanto la emoción, sino hacia dónde me lleva y poner un poco de conciencia ahí, que quizás será uno de los puntos centrales, sino el central quizás de este curso. Cuéntame, esto de emociones buenas, malas, ¿tú crees por qué las consideramos así? ¿Es algo cultural? Sí, yo creo que hay algunas emociones que nos gustan más y otras que nos gustan menos, básicamente, ¿no? A todos nos gusta mucho la alegría, por ejemplo, ¿no? Cuando nos sentimos alegres, pues fenomenal. Pero hay otras emociones que son más complejas de sentir, porque quizás conllevan sensaciones corporales sí, vivencias que son más complejas para nosotros, ¿no? El miedo, e incluso la tristeza, ¿no? La tristeza tiene una fama tremenda, nadie quiere ser triste, ¿no? En realidad la tristeza también es muy importante para procesar cosas, es evolutivamente y en nuestra vida, en nuestro día a día, si no tuviésemos tristeza, pues no podríamos contenernos, no podríamos brindarnos consuelo o pedir consuelo a los demás, no podríamos procesar muchas cosas, ¿no? Que nos suceden. Entonces, creo que en realidad estamos condicionados también socialmente, ¿no? Creo, con las emociones, ¿no? Había esa película, no sé cómo se llama en español, pero había una película de Pixar que se llama Inside Out, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama en castellano No tampoco. recuerdo en castellano, no, pero donde, claro, se veía muy claramente que la tristeza era la emoción como la más, como la que se consideraba como la mala o la fea o la como pringada de las emociones y al final resulta ser la más importante, ¿no? Veo que aquí hay una pregunta, María, quizás la Este curso podemos... es de yoga dirigido al manejo de las emociones. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué vamos a hacer en este curso? ¿Y cuál es su Vale, intención, su razón de ser? ok. Entonces, el curso no es de yoga como tal, es un curso más teórico, como decía ese pequeño texto que has leído, María, es un curso teórico práctico. Entonces, es un curso que vamos a dar por Zoom, aquí online, y es un curso donde habrá una parte de teoría, y la teoría a la que yo me refiero y la que he estudiado más y que conozco más es la perspectiva de las tradiciones contemplativas orientales, especialmente la tradición budista, pero también así como se ha trasladado en Occidente con toda la tradición de mindfulness. Entonces, budismo, digamos, es un lugar más tradicional, pero también con una mirada, y sobre todo con una mirada contemporánea a través del mindfulness, junto con elementos de psicología también contemporánea y de neurociencia. Entonces, esa sería la parte teórica, donde vamos a ver esa perspectiva amplia de las emociones desde un marco, pues eso, ese marco amplio del que he hablado, viendo emociones en concreto, como he dicho, su función, cómo funcionan, no me gusta decir manejarla, fíjate, gestionar o manejar, porque no creo que eso sea lo que tenemos que hacer con las emociones, ¿no? Es más cómo reconocer, cómo acompañar, cómo transitar las emociones que inevitablemente surgirán en nuestra vida de una manera que sea consciente y de una manera que sea constructiva para nuestro propio crecimiento personal y nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Así que quizás eso es el resumen del curso en realidad, ¿no? ¿Cómo Encontrar... entender lo que nos están intentando decir? ¿Qué impulso están intentando llamar y cómo podemos hacer que sea algo productivo, tanto para algo nosotros productivo, que sea algo mismos como para los demás? justo, que sea algo constructivo, que sea algo que me lleve a crecer, a aprender, a evolucionar A en realidad, ¿no? contribuir, Eh, a ¿no? contribuir, a contribuir. Para mi propio bienestar y para el de los demás, ¿no? Porque es verdad que las emociones surgen mucho en relación con los demás y generan muchos problemas en relación con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer que las emociones, sin reprimir, sin suprimir, sin negar nada de todo eso, cómo las emociones pueden ser un camino hacia relaciones con los demás y conmigo, por supuesto, siempre, que es la relación quizás más importante que tenemos, relaciones más conscientes, más constructivas y más equilibradas, ¿no? Entonces, volviendo a cómo es el curso, hay este marco teórico. En cada sesión veremos elementos teóricos
y también habrá práctica, que es muy importante porque al final no necesitamos solamente entender racionalmente, sino necesitamos poder aplicar lo que entendemos a nuestro día a día para que haya un efecto beneficioso, ¿no? Entonces tendremos prácticas de meditación, os proporcionaré audios, ejercicios, os sugeriré formas de investigar vuestras propias emociones a lo largo del curso y después, por ejemplo, un diario de las emociones, varias formas con las que podremos ver cómo aplicar esos conocimientos, este entendimiento teórico de lo que sucede en mí cuando vivo una emoción, aplicarlo a la vida. Y entonces que el curso sea, quizás nos dé herramientas para poder transformar en cierto sentido nuestra relación con ciertas emociones. ¿Querías decir algo más? Sí, lo puedo decir después también, pero bueno, ya que estamos, quizás quería también decir que hay como dos vertientes diferentes, quizás, que vamos a ver. Una parte es las emociones, el entendimiento de las emociones y especialmente también las emociones que nos preocupan más, las que son más desafiantes, como decíamos, y enfocaremos especialmente a ira y rabia y miedo. Y luego también, que también es muy importante, cultivar actitudes, prácticas y otras emociones que realmente pueden equilibrar los momentos donde siento emociones desafiantes. Es decir, que al final el equilibrio emocional del que hablamos no es dejar de sentir miedo o dejar de sentir rabia o dejar de sentir ira o dejar de sentir tristeza, nada de todo eso. Es encontrar maneras en las que yo pueda volver a mi equilibrio interno y encontrar actitudes, prácticas, otro tipo de emociones a poder cultivar que equilibren y me ayuden a transitar de manera mejor y más constructiva lo que es difícil emocionalmente. Entonces, ese es el equilibrio que queremos cultivar. Estaba pensando si el equilibrio también es en el momento que sientes estas emociones difíciles, como puede ser la rabia, el miedo, la ira. Si equilibrio también está en reconocer por qué está esa emoción en mí y entender por qué está en mí, qué es lo que está intentando decirme y expresar, y así poder trabajar de forma acompañada con ello. Totalmente. De tal forma que se puede tener un equilibrio emocional con una ira, más como con una, o sea, ¿qué es lo que a mí me está impulsando a decir, esto no es justo? ¿No? El equilibrio emocional lo conseguiré cuando aquello que yo creo que no es justo, hago algo para intentar entender o cambiar esa injusticia. Sí, sí, absolutamente. Pero Y creo que, sí, no, sí, estaba pensando mientras hablabas que hay un paso previo a esto, que lo veremos en el curso, y es sentir lo que está pasando. Es porque una emoción en realidad está hecha de dos cosas, ¿no? Hay una parte que es pura sensación, energía corporal que se está moviendo en mí, la siento en el cuerpo, y normalmente este paso nos lo pasamos directamente por alto, ¿no? Entonces, hay algo que se está moviendo en mí que puede ser más o menos fuerte dependiendo de la emoción, y luego hay otra capa que es Pema Chodron, la maestra de la tradición budista, la llama storyline, entonces la historia mental, podríamos decir, ¿no? Entonces, en el mismo momento en el que está empezando una emoción, se acompaña con sensación corporal, que normalmente desatendemos porque estamos en la historia mental. Y entonces, ¿qué sucede? Que la historia mental es la que nos impulsa a reaccionar, que hace que la emoción escale y que nos impulsa a reaccionar impulsivamente, ¿no? Pongo un ejemplo que quizás se entiende más, ¿no? Por ejemplo, me enfado con alguien, con mi pareja, porque sigue haciendo, porque ha hecho algo que no me gusta, ¿no? Entonces, hay una parte mía física de sensación corporal de molestia, de fastidio, de contracción, de tensión, lo que sea, pero hay una parte también de mi mente, esto en neurociencia se llama el periodo refractario de la emoción, donde mi mente solo me está diciendo, ay, mira, lo ha hecho otra vez. Ay, mira, otra vez, de verdad que se lo he dicho 15 millones de veces y sigue haciéndolo. Es que al final nunca va a cambiar. Y recuerdo solo, suceden unas
serie de cosas que veremos en el curso, solo voy a recordar todos los episodios en los que mi pareja ha hecho esta cosa que a mí me molesta. Entonces, claro, ¿y esto qué hace? Esto retroalimenta la sensación corporal que se hace más fuerte, hasta un punto que queremos salir de ahí como sea, y entonces reaccionamos de diferentes maneras, más o menos hábiles, ante esa situación, ¿no? Entonces la cosa a lo mejor monta y luego hay una discusión y luego se convierte en un drama. Entonces, lo primero, antes de investigar qué ha venido a decirme esta emoción y de entender, como de encontrar la sabiduría de la sabiduría que me está contando la información, que me está contando esta emoción, ¿no? Y de encontrar eso que también tú decías, ¿no? La parte constructiva de todo eso, quizás tenemos que poner atención a este proceso, porque sin poner atención a este proceso no podemos saltar, digamos, a la parte más de entendimiento más profundo de esta emoción, ¿no? Qué bien. Bueno, ya sabes que yo me vuelvo un poco monotemática y entonces me pongo a pensar en el tema del mes de Rádica y entonces el mundo lo veo desde la prisma del tema. Y este mes estamos con humanidad compartida, un tema que además es muy querido a tu corazón. Pero además que creo que es esencial la conexión que tiene con las emociones. ¿Por qué no nos dices cómo las emociones... ¿Qué es la... Vamos a empezar definiendo la humanidad compartida para las personas que están con nosotros que no saben lo que es. ¿Puedes definirlo? Sí, humanidad compartida podemos definirlo como el reconocimiento de que hay cierta vivencia por el hecho simple de ser humanos, hay ciertas y humanas, hay ciertas vivencias que todos, todas, todos compartimos. Entonces, quizás la humanidad compartida es un prisma, quizás una lente desde la que podemos mirar a los demás que observa lo que compartimos más de lo que nos separa. Evidentemente todos somos diferentes en ciertos sentidos, pero hay una base de ser humanas y humanos que todos compartimos. Y de hecho, en este sentido, María, las emociones calzan perfectamente, porque gran parte de la base de esta vivencia que compartimos como humanos y humanas viene de las emociones, ¿no? Ahora, yo a ti te conozco, ¿no? Nos conocemos, tenemos relación, somos amigas, además de trabajar juntas, entonces sé de ti ciertas cosas, ¿no? Como sé de ciertas otras personas. Pero incluso si yo no te conociera y este fuese el primer momento en el que tú y yo estuviésemos hablando, ¿no? Yo ya habría muchas cosas que podría decir de ti. Imagina que no te conozco, pero de ti podría decir, por ejemplo, que tú, tal como yo, sabes cómo se siente ser triste. Tú, tal como yo, has tenido decepciones en tu vida y tal como yo, has tenido sufrimientos, has tenido pérdidas, tal como yo, has tenido momentos de rabia y te has comportado de maneras impulsivas cuando no hubieses querido, tal como yo, deseas en el fondo amar y ser amada, ser apreciada, contribuir. Todas esas que tienen que ver con las emociones que vivimos, todas esas ideas que tienen que ver con las emociones que vivimos, en realidad creo que nos pueden brindar un conocimiento muy profundo de los demás, incluso si no sabemos los detalles de su vida, ¿no? Es lo que nos une en realidad, ¿no? Esas vivencias emocionales compartidas. Así que todas las emociones en realidad, todas y todos sabemos cómo se sienten. Tú, María, tal como yo, a lo mejor es un poco diferente para ti, pero tú sabes qué es sentir tristeza. Y a lo mejor el matiz para ti es un poco diferente del mío, pero sabemos de qué estamos hablando. Si yo te digo, María, me siento triste. Y creo que en ese sentido las emociones, como decíamos, forman parte integral de nuestra vivencia y experiencia compartida como seres humanos. Sí, es verdad, qué importante, ¿verdad? Porque piensas en cualquier interacción. O sea, que no solamente pienso en esta que estamos teniendo una conversación más larga tú y yo, pero el encuentro en el supermercado con la persona que te atiende. Si paras un momento a pensar en estas cosas que has dicho tú, esta persona que está a punto de ayudarme, tal como yo, busca la felicidad, busca ser amada, ha sido triste, ha sufrido, ¿no? Entonces ya esa interacción cambia. Totalmente, totalmente. De hecho, la humanidad compartida es el puente que nos puede llevar desde el amor y compasión hacia nuestros seres queridos a extender este amor y compasión a, por ejemplo, como
como tú dices, personas que no conocemos tanto, cuando entro en el supermercado, cuando entro en cualquier lugar, cuando entro en mi lugar de trabajo, ¿no? Desde la humanidad compartida es desde donde podemos extender nuestro amor y compasión a seres que no son tan cercanos, incluso a seres difíciles, fíjate. Incluso las personas que no nos gustan también sienten las mismas emociones. Así que realmente desde ahí es desde donde podemos empezar a entender y a relacionarnos con los demás de manera un poco diferente. Sí, pensando en ello, pienso, ¿no?, que si puedes pensar esto sobre cualquier persona con quien interactúas, todos los detalles de los matices de cómo le funciona a esa persona, las historias que acompañan las alegrías y tristezas, se vuelven superficiales, se vuelven como extras, son extras. Circunstanciales. Lo importante es esa base. Sí, absolutamente. Sí, sí. Pero las emociones a veces también es lo que nos puede ayudar a olvidar esa humanidad compartida. ¿Estarías de acuerdo? Creo que, creo que las emociones tienen, sobre todo las emociones que hemos definido antes como desafiantes, tienen cierto potencial de hacernos sentir aislados. Lo contrario de la humanidad compartida es sentirnos separados, ¿no?, de los demás. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando siento tristeza, muchas veces en esta rumiación mental, en esta historia mental que me cuento con respecto a mi tristeza, puede estar, ¿por qué a mí? Esto me pasa solo a mí, ¿no? Esa sensación de aislamiento, a todos los demás les va fenomenal y solo a mí me ha pasado esto que me hace sentir, solo yo soy tan desafortunada que estoy sintiendo esto. Entonces, creo que, creo que tienen el potencial en ciertos momentos de hacernos sentir diferentes, aislados, desafortunadas, que esta dificultad la estoy viviendo solamente yo. Pero aquí también siento que recordar la humanidad compartida puede ser muy potente porque es recordar otra vez que esta tristeza que yo estoy sintiendo realmente no me aísla, no me separa de los demás, sino que tiene el potencial y bien mirada, y mirada con profundidad, con la profundidad de la que tú también hablabas antes, María, tiene el potencial de hacerme conectar más con todos los demás que en este mismo momento, de hecho, hay mucha otra gente que está sintiendo una tristeza muy parecida a la mía. Y tiene el potencial de desarrollar en mí un entendimiento mayor de lo que es sentirse triste, para cuando yo vea una tristeza, cuando yo vea tristeza en los demás, pueda entender cómo lo están sintiendo, ¿no? Entonces, la mirada que me aísla es la mirada del quizás ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la mirada que nos conecta es así es como se siente la tristeza, así es como todas sentimos tristeza, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, otra vez, la mirada de la humanidad compartida puede compensar esta tendencia que nos surge en cierto tipo de emociones, la tristeza, la rabia también, el miedo también a sentirnos aislados, a aislarnos de los demás y otra vez hacer que tengan un potencial importante de conexión con los demás. Todas las emociones, todas. Me viene escuchándote la última parte, ¿no? También con la rabia, etcétera. Es la tendencia que cuando estamos abrumados por nuestras propias emociones que encontramos desafiantes, a menudo lo sobrellevamos echando la culpa a otras personas. Sí, sí, y diría Pema Chodron que echar la culpa a los demás es la forma más rápida que intentamos de salir de la sensación desagradable de lo que estamos sintiendo, ¿no? Quiero salir de ahí como sea, y entonces es tu culpa, ¿no? Pero sí que es verdad que ella siempre dice que realmente la mirada profunda no es mirar hacia afuera, sino mirar qué es que en ti, qué propensión en ti ha desencadenado esta emoción. Porque es muy posible, por ejemplo, que si a ti y a mí nos pasa lo mismo, es muy posible que a lo mejor haya una misma circunstancia que nos está pasando a las dos, que a una de las dos nos haga enfadar y a la otra no. Entonces, el punto no es tanto lo que sucede, sino qué hay en mí, qué semilla, y aquí lo diría más con mi querido maestro también, Thich Nhat Hanh, cuál es la semilla en mí que está regando este suceso, esto que ha pasado, y entonces, ¿qué es lo que está brotando en mí? ¿Qué semilla se está despertando en mí? ¿Qué semilla está floreciendo en mí? Y quizás aquí me
gustaría traer una metáfora que dice Thich Nhat Hanh, que me gusta mucho, ¿no? Que habla de nuestro jardín interior, mental, emocional, de nuestro espacio interior mental y emocional como un jardín. Y en este jardín hay diferentes tipos de semillas y todos tenemos esas semillas. Esas semillas son semillas de emociones más conectadas, más constructivas, el amor, la conexión, la alegría, la compasión. Y luego hay semillas de emociones más desafiantes, la rabia, el miedo, la desconexión, la dispersión, bueno, hay la frustración, la envidia, los celos. Entonces, la práctica es saber que esto es así para todos. Y entonces, a través de prácticas, que es lo que haremos durante el curso, de prácticas, de ejercicios, ver conscientemente, elegir cuáles semillas quiero regar. Porque las semillas que riego, así como en una huerta, son las semillas que florecerán, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las semillas que realmente queremos que realmente florezcan en nuestra vida, ¿no? La práctica es eso, ver qué semillas queremos que florezcan en nuestra vida. Y ciertas semillas, cuanto más fuertes se hacen, más ayudan a que otras semillas menos constructivas de repente broten. Cuanto más cultivo presencia, cuanto más cultivo amor, cuanto más cultivo alegría, por ejemplo, la alegría, hay una emoción que me encanta y de hecho lo hablaremos en el curso, que es la alegría compartida, la alegría empática. Alegrarte por lo bueno que le sucede a los demás. Alegrarte con los demás, por las virtudes, por los éxitos, por la suerte, por la felicidad de los demás. Cultivar eso es un antídoto súper potente a que brote la semilla que todos tenemos de la envidia, por ejemplo. Es el antídoto mejor para la envidia, ¿no? Entonces, ese equilibrio del que hablamos, ¿verdad? Ese jardín, cultivar sabiamente ese jardín interno. Sí, estaba pensando en un jardín, ¿no? Y con las malas hierbas que crecen, ¿no? Y entonces, contra más flores bonitas haya, menos lugar hay para que crezcan esas malas hierbas. Absolutamente, sí. Sé que querías leer una poesía. Me encantaría que la leyeses. Sí, 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 quizás podemos terminar con esto, con unos momentos de, de mirar un momentito hacia adentro, rápido, y me gustaría leer una poesía que es es uno de mis poemas favoritos en general, pero es desde luego mi poema favorito con tema emociones, y es de Rumi, un místico sufí del siglo XIII. Y siempre me gusta traer también visiones como diferentes y también recordar, ¿no? Como visiones muy antiguas. Hemos hablado del budismo, de tradiciones y de enseñanzas que tienen 2000 años. Este es un poema del siglo XIII y de cómo los seres humanos venimos en lo profundo, no hemos cambiado. Hay mucha sabiduría y muchas prácticas y muchas cosas que podemos extraer de la sabiduría de los siglos pasados y que son tan actuales y además tan diferentes, ¿no? También hay la sabiduría de los estoicos también, Epicteto decía mucho, hablaba mucho de las emociones y de cómo nos relacionamos con ellas. Es decir, también quiero decir que en este curso habrá una mirada interdisciplinaria en ese sentido e intercultural incluso podríamos decir, porque las emociones realmente son un tema que todas las tradiciones han tocado porque son la esencia en realidad de nuestra humanidad compartida, como decías María. Así que vamos a tomar unos momentos para, si quieres, puedes cerrar tus ojos o no y tomar conciencia de cómo estás sentada, sentado, la postura en la que estás. Quizás hacemos 3 respiraciones profundas. Puedes inhalar por tu nariz, si es cómodo para ti, profundamente. Exhalar por tu nariz o por tu boca, despacio, lentamente, soltando. Una vez más, inhalando por tu nariz y quizás sintiendo una sensación de expansión. Y al exhalar por tu nariz o por tu boca, quizás liberando, dejando ir. Inhalando y exhalando. Y ahora puedes tomar unos momentos para dejar que tu respiración vuelva a su ritmo natural.
Inhalando y exhalando por la nariz. Haciendo quizás tu cuerpo a través de los puntos de contacto con el asiento, con donde estás sentada, sentado, a lo mejor estás de pie, entonces los puntos de contacto de tus pies con la tierra, con el suelo. Nota el peso, el contacto, sensación de quizás textura, quizás temperatura, lo que sientas en tu cuerpo ahora. A nivel de sensación externa, de contacto, y quizás a nivel de sensación interna también. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué es lo que está vivo en ti a nivel de sensación corporal interna? Quizás una sensación de comodidad, de espacio o no, de tensión, contracción. Simplemente respira ahí, sigue respirando, sigue sintiendo, acompañando las sensaciones corporales. Te están dando información sobre tu estado interno, mental y emocional. No hace falta pensar, no hace falta conceptualizar lo que está sucediendo, simplemente sentir y acompañar lo que está vivo en este momento en ti. Y así mientras sigues conectada, conectada con tu cuerpo, con tu respiración, con tus sensaciones, puedes escuchar este poema de Rumi, La casa de los huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos. Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia, aún así trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecida con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Quizás tomando unos momentos finales para respirar un poco más profundo, si quieres. Dejando que esas palabras se asienten. Cuando quieras, si has cerrado tus ojos, los puedes volver a abrir, volver a ese espacio compartido. Me he quedado con las últimas palabras de la poesía, como un guía del más allá, ¿verdad? Han sido enviados como un guía del más allá. Y pienso que las emociones son guías del más allá y del más aquí, ¿verdad? Son las guías internas que tenemos. Sí, sí, como hemos dicho, si las miramos con presencia, con sabiduría, con amor también, ¿no? Con ternura, sin pelearnos con ellas, sino buscando
realmente lo que han venido a decirnos pueden ser una puerta de autoconocimiento realmente extraordinaria. Pues voy a acabar, si te va bien, diciendo de nuevo para las personas que se han unido más tarde, la razón también de esta conversación, aparte de siempre tener conversaciones que me llenan y que creo que llenan. Sí, estamos aquí porque Cándida empieza un curso la semana que viene en Rádica, que se llama Las emociones, el camino hacia una vida plena. Empieza el miércoles 21 de febrero y dura hasta el 13 de marzo, todos los miércoles, de 7 a 9 de la tarde hora española. Y te puedes registrar a través de la página web de Rádica. Puedes hacerlo en directo o en diferido. Y como nos explicaba Cándida, es un curso teórico-práctico, donde vamos a aprender lo que son las emociones desde distintos puntos de vista, distintas tradiciones, distintas culturas, distintos puntos de la historia, incluso, ¿verdad? Y práctico cómo podemos hacer para acompañarlas, estar con ellas, aprender de ellas y movernos con ellas. Perfecto, sí, María. Muchas Gracias por este gracias. espacio. Gracias a ti. Gracias por este espacio y muy contenta de poder compartir acerca de esto en Radica. Así que muchas gracias. Y gracias a todas y todos y todes por Sí. conectaros. Un abrazo. Chao. Chao.